Muy buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Estoy muy contenta de estar un día más con todos vosotros. Y hoy vamos a comenzar con este podcast en el que vamos a hablar de unas partes muy esenciales para que las puedas llevar a tu vida y sobre todo para que puedas entenderte mucho mejor y tener los resultados que realmente quieres. Soy Isabel Aznar, autora de Maribélula, y en este podcast vamos a analizar lo que es el sufrimiento, muy importante para que sepas salir de esta sensación y que sepas que el dolor nos acompaña en nuestro día a día, pero tenemos que evitar el sufrimiento, que es lo que nos hace estar en el bucle emocional y no nos deja seguir hacia adelante, y pensamos que las circunstancias que nos están haciendo tanto daño jamás van a acabar, pero sí, tienen un momento de fin y llegan a su fin y al cauce en el que tú vuelves a tener los resultados que realmente quieres. Así que si quieres más información, por favor, acompáñame en este podcast. Te vas a dar cuenta de la importancia de gestionar tus emociones. ¡Comenzamos! ¿Qué es lo que nos sucede cuando tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida? O peor aún, ¿qué es lo que sucede cuando ya hemos tomado la decisión y nos encontramos que las circunstancias no son favorables para nosotros mismos? Nos tenemos que dar cuenta que todos los días podemos empezar de cero y tenemos que potenciarnos todos los días para ponernos en el estado de ánimo que necesitamos para conseguir los resultados que realmente queremos. Muchas gracias, valiente, por estar un día más aquí. Gracias por estar en este podcast. Espero que te aporte muchísima información y que tengas grandes resultados en tu vida. Es muy importante que apliques toda la información todos los días, que la practiques y que la lleves a cabo para que a medida que haces la práctica, tú te des cuenta que estás cambiando tu vida, que estás cambiando tus resultados y, lo mejor de todo, estás teniendo grandes éxitos en tu vida porque tú decides cambiar tu forma de pensar y decides enfrentarte a ese dolor. Muy importante. ¿Cuántas veces has pensado que querías enfrentarte a un dolor y de repente has dicho: es que a lo mejor no soy capaz, es que a lo mejor no voy a tener ese resultado que realmente quiero, es que en realidad para qué enfrentarme si al final en la zona de confort estoy fenomenal y tampoco corro ningún riesgo? ¿Por qué no quedarme aquí, que estoy acostumbradísima a este sufrimiento y a este dolor? Pero en el fondo, ese dolor es lo que te está matando, ese dolor te está abrasando por dentro, lo que está haciendo es que está limitándote a ti, está limitando a tu alma, y tienes un profundo dolor en tu alma que no te deja que sigas hacia adelante. Y ese dolor se puede sanar todas las veces que sufres y todas las veces que una situación la tienes que modificar, que una situación la tienes que cambiar, que una situación tienes que tener un resultado nuevo. La puedes cambiar tantas veces como tú empieces a darte cuenta que esa parte no te está aportando. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En primer lugar, tienes que entender que el sufrimiento es un proceso de vida. Sin embargo, es una experiencia que es completamente inevitable. Es un proceso en el que tú, sin darte cuenta, entras en esa profundidad en la que dices: wow, me duele muchísimo una situación, ¿cómo puedo enfrentarme a ella? Del dolor al sufrimiento no hay nada más que un paso muy pequeño, pero sí que marca la diferencia, y tú te das cuenta cómo te puedes enfrentar a ese dolor y a ese daño que tienes tan dentro de ti. Entonces, en Maribélula contaba sobre Buda Gautama, a quien denominaron Buda, y es cómo denominó la teoría del sufrimiento, cómo él entendió este sufrimiento para que las personas se dieran cuenta en qué momento tienen que evitar este bucle emocional para poder salir de ese dolor. Entonces tienes que darte cuenta que para tener el sufrimiento, o sea, lo que es el sufrimiento en sí, es la conexión con el apego, es la conexión con tu parte material, es la conexión con tus sentimientos.
es la conexión con una parte muy importante que está en tu vida y te estás dando cuenta que esa parte tan importante ya no está respondiendo como tú quieres o como te gustaría que respondiera. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer a partir de ahí? Cuando tú has aceptado que ese dolor tiene un motivo, ya sabes que ese dolor ya te duele muchísimo y no puedes más, y qué es lo que tienes que averiguar, qué es lo que tienes que saber para evitarlo. Pues el apego tiene que ver con los celos, tiene que ver con el ego, tiene que ver con la ignorancia y tiene que ver con el odio. Es lo que nos da a entender que las vidas pasadas, cuando has tenido experiencias de otra vida y por karma tienes ese dolor, ese arraigo, ese apego tan grande, es lo que te está haciendo no comportarte como tú deberías de ser o no te está dejando ser tú misma. Entonces tienes que darte cuenta que efectivamente esa parte de ti se puede sanar y esa parte que está en lo profundo de ti puedes bucear en ese sentimiento para que se produzca esta sanación. Pero cuando buceas en el sentimiento, tú tienes que darte cuenta que lo tienes que sentir hasta romper esa emoción y que esa emoción salga para que tú te des cuenta que efectivamente todo lo que has vivido tiene sentido, todo lo que has vivido ha sido por un motivo esencial, aunque las circunstancias no hayan sido favorables para ti. Entonces tienes que averiguar cuál es la causa y el efecto, cuál es la causa de tu sufrimiento y cuál es el efecto que estás teniendo en tu vida material. Si esa causa de sufrimiento es por un apego a una persona que te está dando un bien económico, por ejemplo, puede ser por el trabajo, puede ser por tu pareja, puede ser por tu estilo de vida, puede ser por un montón de cosas. Entonces ese sufrimiento, ¿en qué momento aparece y por qué aparece? Y te tienes que dar cuenta también si ese sufrimiento puede eliminar, o sea, cómo desde ese sufrimiento puedes eliminar lo que llamaba Buda los 5 venenos, que son el ego, el apego, los celos, la ignorancia y el odio. ¿Qué es lo que tienes que hacer para eliminarlo? Siempre es enfrentarte a esa emoción para que se produzca la autosanación. Cuando tú conectas con tu verdadera emoción, con ese sentimiento y lo sueltas, vas a sentir durante unos minutos ese dolor muy intenso, pero la emoción lo va a liberar porque vas a llorar. Te vas a dar cuenta si son celos, te vas a dar cuenta si es odio, te vas a dar cuenta si es apego, te vas a dar cuenta si es ignorancia y te vas a dar cuenta si es dolor en sí por un esfuerzo que has hecho mucho más grande o si es un odio que tienes desde hace mucho tiempo, cómo lo tienes que sanar. Tienes que darte cuenta que cuando profundizas en la parte de tu corazón es donde encuentras tu Dharma, que es la conexión contigo misma, que es la conexión con lo que tú verdaderamente eres, con lo que tienes que sanar para enseñar tu mejor versión al mundo. Y tienes que averiguar cuál es esa versión tan importante para que tú sepas que puedes cambiar tu forma de pensar, para que tú sepas que puedes tener ese resultado y para que tú sepas que puedes volver a confiar en ti. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para confiar en ti en esos momentos tan importantes? Muy importante esto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer para tener esa liberación de ese dolor y ese sufrimiento? ¿Qué es? Muy importante. En primer lugar, tienes que tener la comprensión correcta, o sea, saber por qué apareció ese dolor, qué es lo que tienes que entender tú de ti misma para que ese dolor deje de estar. Tienes que tener el pensamiento correcto, cambiar la forma de pensar para que las emociones se empiecen a liberar y tú puedas tener resultados aún mejores de lo que quieras construir, de lo que quieras autosanar, de lo que quieras conocer y de lo que quieras tener, de todo. Tienes que saber cuál es el pensamiento correcto. La palabra correcta es muy importante también porque tal y como tú te expresas, estás elevando una energía y la estás mandando al universo y el universo te va a traer la energía que tú estás vibrando. Entonces tienes que saber muy bien en qué estado de ánimo estás
y qué energía estás teniendo. Muy importante también esto. Tienes que tener la acción correcta. Cuando tomas una decisión, ir a por todas. No estar todo el rato diciendo ahora sí, ahora no, quizás mañana, quizás en otro momento. Tienes que tomar acción cuando tomas la decisión e ir a por ello. Después tienes que tener una ocupación, o sea, ocuparte en tener ese resultado, trabajar todos los días en tu desarrollo personal, en formaciones, que tienes que averiguar, que tienes que conocer, que tienes que comprender, trabajar todos los días para que ese resultado sea cada vez más razonable y tú lo entiendas. Después tienes que tener el esfuerzo correcto, ni hacer un sobreesfuerzo, ni entrar en la monotonía de decir, bueno, pues ya lo haré, no lo voy a hacer, si total me das exactamente igual, no quiero saber nada de esto, no quiero tener estos resultados, porque realmente no me aportan, sino si tomas la decisión de cambiar, ir a por ese cambio. Tienes que tener también la atención correcta. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu entorno? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tienes estos cambios? ¿Por qué quieres tener esos resultados? ¿Por qué quieres tener este éxito? ¿Por qué quieres tener ese resultado que quieres? ¿Qué es lo que quieres construir? ¿Qué es lo que quieres aprender? Todo lo que quieras aprender es importante y te va a ayudar a tener ese resultado que realmente quieres. Y tienes que tener la concentración correcta. Tener un punto de enfoque para conseguir ese resultado que quieres. Tienes que saber qué es lo que quieres construir, qué es lo que quieres aprender, qué es lo que tú estás sanando dentro de ti para cambiar la perspectiva de pensamiento y tomar acción para tener ese resultado con la concentración correcta y efectivamente yendo hacia él porque es lo que tú has decidido y cuando tú decides es por ti y para ti y es por tu bien. Es una forma de darte cuenta que cuando entiendes todas estas partes que menciona Buda, te das cuenta que entras en el despertar del nirvana, ¿no? Cuando tú conectas con tu verdadero ser, cuando tú conectas con quien tú eres realmente, cuando tú conectas con lo que has venido a hacer a este mundo y lo ves como un propósito de vida porque tú decides que ese propósito de vida sea para ti porque tú has tomado la decisión de ir a por él y tú decides en qué momento quieres tener ese resultado y lo mejor de todo, en qué momento vas a cambiar tu vida porque tú has decidido cambiarla. También muy importante. Esta información es de Maribélula, exactamente. Ten en cuenta que tenemos la saga Maribélula para cambiar tu forma de pensar. Es una forma de conocerte a ti misma y crear un plan, el que tú realmente quieres, para conseguir ese resultado que estás haciendo. Y qué mejor manera que practicarlo mediante la lectura y aprendiendo exactamente cuál es la comprensión correcta, cuál es el pensamiento correcto, cuál es la palabra correcta, cuál es la acción correcta, cuál es el esfuerzo correcto, cuál es la atención y la concentración correcta para que esos resultados se den. Ten en cuenta que todos los días nos exponemos al cambio, nos exponemos a experiencias con las que no contamos y nos exponemos a experiencias con las que muchas veces no sabemos cómo vamos a salir hacia adelante, pero tenemos que hacerlo. Y cuanto más conectas al corazón tuyo, lo que es la energía de tu Dharma, tú te das cuenta por qué estás haciendo ese recorrido, por qué lo tienes que aprender y cuál es el resultado final. Súper importante. Así que espero que te haya aportado este podcast y este vídeo, porque lo estoy grabando a la par. Entonces quiero que lo utilices todos los días, quiero que lo aportes todos los días, quiero que lo compartas con personas a las que quizás las puedas ayudar, porque quién sabe, a lo mejor de repente, en un momento dado, ellas necesitan oír este mensaje que yo te estoy dando, así que puedes compartirlo en tus redes sociales. También, si quieres más información, puedes ir a www.maribelula.com, donde está toda la información de los libros. Tienes una oferta especial donde cubres los gastos de envío con el descuento de la saga completa. Muy importante, porque de esta manera solamente pagas un envío y haces un pago por todos los libros, o sea que sale bastante, compensa bastante y sale bastante económico. Y si quieres más información sobre las redes sociales, puedes encontrarme en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Actualizo el podcast todos los días y me encanta compartir estas experiencias contigo porque un día yo me di cuenta que podía cambiar mi forma de pensar y fue por lo que yo empecé a escribir los libros, pensando que todas las personas podían conectar con ese propósito de vida, esa ilusión de vida que han venido a crear al mundo. Y lo mejor de todo es que cuando trabajas en ello se cumple.
y se cumple para que tú progreses cada día. Así que estoy muy contenta de estar un día más contigo. Por favor, déjame un comentario qué te ha parecido este podcast. Utilízalo, de verdad, practícalo, aplícalo todas las veces que sea necesario y vuélvelo un hábito, porque en realidad todos los cambios que tenemos son gracias a los hábitos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente podcast, que vamos a hablar del desarrollo personal, espiritualidad, ley de la atracción. Vamos a hacer que tu vida cambie y tome sentido, porque tú estás aquí para ser una persona única y fenomenal. Nos vemos muy prontito. Chao.